La paz de Dios, hermanos. Bendito sea Dios que tenemos la vida y que podemos trabajar para la obra del Señor. Que esta bendita palabra sea de bendición para todos los redimidos, para los que creemos, para los que esperamos en la misericordia del Dios Santo y Poderoso. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nuevamente podemos, Señor, exponer tu santa palabra. Te ruego, Señor, que estemos atentos, por favor, Señor. Por favor, es de suma importancia estar atentos, Señor, al mensaje que tú has preparado especialmente para cada uno de nosotros, porque tú nos conoces, Padre, y sabes cuál es nuestra necesidad, sabes cuál es, Señor, nuestro problema, nuestro conflicto, nuestras dudas, todo lo sabes, Señor. Sí, todo lo sabes, todo lo entiendes y todo lo puedes. Por eso te doy gracias, Señor, por este momento de grande bendición para los que estemos escuchando tu santa palabra, porque estamos aprendiendo de tu sana doctrina. Señor, pon tu bendición y tu aprobación en este trabajo, en esta exposición de tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. La paz de Dios, hermanos. Bueno, tenemos esta bendición de poder escuchar la palabra, exponer la palabra de Dios, para que nuestro espíritu se alimente, nuestra alma se nutra de la palabra de Dios, que es el pan del cielo. Aleluya. Tenemos nuestra lectura, hermanos. Hace el próximo domingo pasado leímos en Mateo 25. Vamos a volver a leer en Mateo 25, del 1 al 13, para la gloria de nuestro Dios. Leemos, hermanos, Mateo 25 del 1 al 13. Así dice la bendita palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y yéndose el esposo, cabecearon, y tardándose el esposo, cabecearon, y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, y diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo viene otra vez, hermanos. Son 2 eventos muy hermosos y muy diferentes. El Señor Jesucristo viene por su iglesia en las nubes. Por eso debemos prepararnos, porque no sabemos el día ni la hora. El segundo evento es cuando todo ojo le verá. Y entonces viene el juicio, hermanos. ¿Sí? Nosotros, cuando Él venga por su iglesia, cuando el esposo venga, vamos a ser arrebatados. Y estaremos en las bodas del Cordero, hermanos. ¿Sí? No es las bodas de la iglesia. Participa. Pero la palabra de Dios marca específicamente
que son las bodas del Cordero, aleluya, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, el que fue inmolado para el perdón de nuestros pecados. Bueno, hermanos, entonces la palabra de Dios, pongamos mucha atención, hermanos, por favor. La palabra de Dios nos advierte, nos instruye cómo debemos prepararnos para cuando venga el Señor Jesucristo y seamos arrebatados en las nubes, dice, recibiremos en las nubes, ¿sí? Los que están muertos resucitarán, dejarán las tumbas. Los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados todos a recibir al Señor Jesucristo, al esposo. El esposo viene, aleluya, y viene pronto, hermanos, viene pronto. No debemos estarnos confiados. Él viene pronto, Él viene por su iglesia, la que Él ha preparado por medio de su santa palabra, ha preparado para que estemos con Él para siempre jamás, hermanos, aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, pero mientras ellas iban, las imprudentes, las insensatas, mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Diciendo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No os conozco, no. Quedaron fuera de la bendición. Dicen en otra parte del Santo Libro que le dijeron, Señor, así pudieron haber dicho las vírgenes, Señor, ábrenos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, sí, pero se alejaron de Dios, no estuvieron orando, no perseveraron en la oración como nos recomienda la palabra de Dios, que perseveremos en la oración. La oración es el medio de que nos podemos comunicar con el Señor, con Dios Todopoderoso, con el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, nos da sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Bueno, hermanos, el objetivo de esta exposición de la palabra de Dios es el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de volver, ha de venir. Él viene, el Señor Jesús viene, aleluya. Oye, hermanos, es muy difícil distinguir entre quién tiene una fe viva, una fe verdadera, ¿sí? Quién profesa una fe que mueve montañas, ¿sí? Una fe falsa. Tristemente, hermanos, los templos estuvieron cerrados. Si de por sí nos cuesta trabajo, ¿sí?, hacer la voluntad de Dios, porque la carne se opone con esa actitud de la situación que cerraron los templos. Muchos ya no van. Los jóvenes no quieren ir. Los mayores tampoco. Pero Dios, que tenga misericordia de nosotros. Y busquemos en oración, en su casa, a donde esté, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Hay momentos que podemos podernos comunicar con Dios, platicar, aunque sea 5 minutos. Los universitarios, los de la prepa, para un examen, sí. Un momento, Señor, ayúdame. Señor, en tus manos está mi trabajo. Yo estudié, yo me preparé, ayúdame, que no se me olvide nada. En el trabajo, cuida mi casa, cuida mi trabajo, cuida mi familia, cuida mis hijos. La esposa en el hogar. Señor, mis hijos andan en la escuela, cuídalos, bendícelos. Mi esposo anda en el trabajo, bendícelo, cuídalo. Entonces, hermanos, es muy necesaria la oración, sí. No podemos saber cuál es la fe verdadera. Solamente uno mismo sabe
¿Cuál es la calidad de mi fe delante de Dios? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe activa? ¿Es una fe que mueve montañas? Gloria a Dios, hermanos. Y si no, pues busquemos, procuremos, pidamos a Dios, aumentame mi fe, aumenta mi fe, Señor. Esa es la enseñanza. Cuando se oiga el grito, que el esposo viene, el esposo viene, ¿sí? Cuando se oiga el grito, ¿sí? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero la puerta se había cerrado, hermanos. Ya no había. Ese es el momento de buscar a Dios, porque todavía está la puerta abierta. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que entra por mí hallará pastos, es decir, nos alimentará nuestro espíritu. Nuestra alma se va a nutrir en la presencia de Dios si lo buscamos en oración. No hay diferencia. Dijimos la iglesia, las 10 vírgenes representan la iglesia. Unas personas salvos, redimidos, están preparados, pero otros no. Entonces, el aviso, el alarma, todos la oímos, ¿sí? Pero ¿quién hace caso? Dice el Señor Jesucristo, el que tiene oídos, oiga. Quiere decir atienda, quiere decir practique la enseñanza que reciben de mi sana doctrina. Aleluya. No hay diferencia en la espera, hermanos. Estaban adentro. Las 10, toda la iglesia está adentro. Pero las que estaban preparadas entraron. Y las que fueron a comprar el aceite se quedaron, porque no se prepararon en oración. El aceite es un símbolo del Santo Espíritu de Dios. Entonces nos nutrimos con la oración. Es muy necesaria la oración. Entonces dice, las que no están preparadas confían, ya soy salva. No, hermanos, hay que trabajar. La iglesia tiene que trabajar. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, trabajó. No porque era hijo de Dios. Él trabajaba, como dicen, de sol a sol. Se cansaba porque era totalmente humano. Nació de una virgen, de una mujer. Pero también era hijo de Dios, divino. Viniendo el cumplimiento del templo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que el Señor Jesucristo cumpliera la ley que nosotros no podemos cumplir porque somos humanos torpes. Pero bueno, las que no se prepararon, confían. Ay, una oración ligera. A lo mejor cuando amanece y abrimos los ojos a un nuevo día, pues ni siquiera nos acordamos. Nos paramos tan rápido el trabajo, la escuela, se nos hizo tarde. No, hermanos, pero tenemos tiempo que adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Aleluya. Confían en sí misma. Se han apartado del Señor. Viven en lo exterior. Viven, sí, fuera de la cobertura de Dios. Les falta preparación en el corazón. La esencia de la oración es muy necesaria, hermanos. Pero hay iglesias que son negligentes, que son irresponsables, que son apáticas, que no trabajan, que no participan. Pero además de todo eso, no se esfuerzan por participar, por orar, ¿sí? Van a los domingos, los jueves, los martes, los miércoles, mecánicamente. Oran sin sentir esa comunión santa con el Señor. Esa oración nos lleva a una comunión santa, íntima. Fíjese nomás lo que
Es una oración porque se prepararon en oración, entraron en intimidad con el esposo. Las que no estaban preparadas no entraron a esa intimidad. Entonces, hermanos, ¿sí? Su vida está lejos de Dios, su vida espiritual es falsa. Sí, hermanos, su vida espiritual es falsa. Son oidores olvidadizos. Que nosotros, hermanos, no seamos oidores olvidadizos. Por favor, hermanos, por favor, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Esa es la vida del cristiano, del redimido, del que ha nacido de nuevo, del que está sellado con el Santo Espíritu de Dios. Para que sea reconocido por Dios, está sellado con su Santo Espíritu, ese poder que Dios nos dio para entender su palabra, a su santo nombre, gloria. Esa vida espiritual es falsa. Viven en la mentira, ¿sí? Dicen que sí oran, pero su corazón como que está hueco, hermana, porque no les entra la palabra de Dios. A lo mejor se nacieron de nuevo bajando a las aguas bautismales por un momento de emoción, pero el convertirse a la fe verdadera no es un momento de emoción, hermanos, ni una ilusión pasajera. Es una real enseñanza de la palabra de Dios, una verdadera enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, que tenemos que estar atentos al sonido de la final trompeta. Si no estamos preparados, si no estoy preparada, ¿cómo voy a oír el sonido de la final trompeta? No es posible, hermanos. Sus labios, dice, como su vida espiritual es falsa. Dice la palabra de Dios, este pueblo, esta iglesia de labios me honra, su corazón está lejos de mí, están en el mundo, quieren estar en la iglesia y quieren estar en el templo, y eso no es posible. La palabra de Dios nos enseña que no podemos servir a dos señores, o quedamos mal con uno, con el otro viene, pero a dos al mismo tiempo no. Entonces, como redimidos, agradecidos por la salvación que nos proporciona la fe en el Señor Jesucristo, debemos perseverar en la oración. En los negocios que nos conviene estar ocupados, debemos estar en los negocios. Las insensatas, las imprudentes, no les interesó. Les interesa más las cosas del mundo. Les interesa más su negocio. Es cierto, sin dinero no se vive. Pero bueno, hay que tener sabiduría. Dice el Santo Libro, nos enseña en todo. Hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para orar. Debemos organizar nuestra vida para el tiempo de orar, hermanos, de buscar a Dios. Es muy necesario, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, los últimos tiempos, hermanos, por favor, ¿sí? No seamos insensatas ni imprudentes, porque las que viven en la mentira, ¿sí? En una apariencia, alabamos a Dios, decimos gloria a Dios, cantamos himnos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces, hermanos, no se esfuerzan para nada, hermanos. ¿Creen que con asistir al domingo, el martes, el miércoles, el día que vayan, es suficiente? No, hermanos, hay que orar, hay que participar en todo lo que sea necesario, hermanos. Sí, hermanos, cada iglesia tiene sus necesidades, sus reglas. Sí, hay que ir a barrer el templo, hay que ir a ver qué se necesita con ofrendas. Con ofrenda, hermanos. Sí. Si no tengo ofrenda, aunque sea algo, Dios lo multiplica. En las manos de Dios se multiplica, hermanos. Téngalo por seguro. Y a usted también se le multiplica lo que dé. Pero debe de darlo de corazón. No esperando, porque voy a dar, me va a dar Dios. No. Lo doy porque lo siento, por gratitud, porque hay inmensa gratitud en mi corazón, por las muchas bendiciones que el Señor me da y que no merezco. Entonces, debemos esforzarnos todos por llegar a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es el Señor Jesucristo. Cuando estemos en su presencia, entonces
habremos alcanzado, pero primero tenemos que trabajar. Primero tenemos que cargar nuestra cruz todos los días, todos los días. Aleluya. ¿Cómo vamos a lograrlo, hermanos? Entrar sin ser piedra de tropiezo, sin ser estorbo. Tristemente, hermanos, los que viven una vida de mentira, de engaño, piensan que agradan a Dios, pero su corazón está lejos. Entonces nunca maduran, nunca acabaron de nacer. Perdón, hermanos, pero son abortivos, porque nunca maduraron, nunca crecieron, nunca nacieron de nuevo verdaderamente, hermanos. Su luz son tinieblas. La luz de esas personas son tinieblas. Andan a las sombras, andan en lo oscuro. No pueden dejar el mundo porque el mundo les atrae. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Bendito sea su santo nombre. Esta es la condenación del mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No pudieron dejar sus obras porque no se nutrieron con la presencia de Dios en la oración. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ocupémonos, hermanos, de estar ocupados en las obras, dice la palabra de Dios, que fueron desde antes preparadas para que andemos en ellas. Sí, en oración. Cada persona es individual, es diferente. Dicen en el mundo, cada cabeza es un mundo. Entonces, si nos ponemos en oración, el Espíritu de Dios nos va a dar sabiduría por medio de las predicaciones, por medio de un himno, por medio de la oración. Dios nos va a indicar, porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Aleluya. Dejaron de hacer lo que era absolutamente necesario. La iglesia está toda adentro, ¿sí? Todas aprendimos a orar, ¿sí? Pero dejaron de hacer lo necesario, que era la oración. Absolutamente es necesaria la oración para mantener su lámpara encendida. Es muy importante, hermanos, estar a la expectativa, esperando, oír la voz. El esposo viene. Entonces, hermanos, no podemos estar descuidando la oración, que es la manera en que nos comunicamos con el Dios eterno, todopoderoso. Nos interesa tener nuestra lámpara encendida. Como ellas no cuidaron, fueron a comprar. Y mientras ellas salieron, las que estaban preparadas entraron en la intimidad con el esposo, hermanas, ¿sí? Pero las otras se quedaron afuera y tocaron: ábrenos, ábrenos, Señor. Demasiado tarde, hermanos. Aún estamos a tiempo, aún, ¿sí? Hay que llenar los requisitos. Los requisitos son universales. Todo el mundo sabe. Aún los inconversos saben que hay reglas de honor, hay reglas de buena conducta, hay reglas morales. Y nosotros también tenemos reglas espirituales. Aleluya. Los requisitos son universales y tristemente las que se quedaron afuera no les interesó llenar esos requisitos. La puerta se cerró
Sí, hermanos. Así dice la palabra de Dios. La puerta se cerró, sí. Ya no hubo oportunidad. Ahorita, hermanos, ahorita es el tiempo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señora, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, hermanos, que nosotros como redimidos, como que conocemos la palabra de Dios, sabemos que tenemos que estar en comunión con el Señor. Eso nos da muchas ventajas, privilegios. La puerta se cerró para las que fueron a comprar demasiado tarde, que no se prepararon, no llenaron los requisitos. Ahí se fueron al aventón, sí. Pero cuando la puerta se cerró, las que estaban preparadas, con su lámpara encendida, con oración íntima, entraron. La puerta se cerró, pero ellas estaban adentro. Aleluya. La puerta se cerró, impidiendo la entrada de las insensatas, de las imprudentes, las que no se prepararon. La puerta se cerró, impidiendo la entrada de las que estaban afuera y asegurando las que estaban adentro, las que habían entrado en la intimidad con el esposo. La palabra de Dios nos enseña que toma como ejemplo la vida matrimonial. Estar en la intimidad con el esposo, hermano, solamente la esposa, solamente la que se preparó, solamente la prudente, solamente la iglesia viva, la iglesia que está interesada en servir al esposo, en amar al esposo, en cuidar al esposo. Es decir, cuidar su persona. ¿Cómo? En la oración. Aleluya. Entonces, la puerta se cerró, impidiendo la entrada de las que se quedaron afuera y asegurando las que estaban adentro. Aleluya. El rechazamiento fue justo, hermanos. Esa es la justicia de Dios, que cada uno va a recibir según sus obras. Qué malo, qué Dios tan malo. No, hermanos, Él nos enseña. Las parábolas son para que aprendamos la palabra de Dios. La escritura es para que aprendamos la palabra de Dios. Sí. Por eso debemos de leerla continuamente. Como usted guste, lea los 4 evangelios, lea Proverbios, lea Salmos. Pero ocúpese en alimentar su espíritu, su alma, nutrir su espíritu con la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo para que nos indique, quite el velo de nuestros ojos y podamos entender la palabra divina, hermanos, porque el que no tiene el Espíritu de Dios, perdón, hermano, pero no entiende, porque las cosas de Dios hay que entenderlas espiritualmente. Así dice la palabra de Dios. No fue injusto, nunca se ocuparon de llenar los requisitos. Su lámpara se apagó porque no tenía aceite. No les interesó mantener viva esa luz. No les interesó buscar a Dios en oración, al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el esposo? No os conozco. Pero entonces pueden alegar, como en otra parte del Santo Libro nos dice, ellas van a alegar, como decíamos al principio, Señor, pero si en tu nombre, queriendo decir que si eran conocidas, no, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, pero como autómatas, porque no se nutrieron jamás en la oración, hermanos. Hay que hacer todo. Dice la palabra de Dios, hermanos, puedes hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, hermanos, el Señor viene, el esposo viene. Tenemos para estar preparadas porque el esposo no nos rechace, porque las que rechazó jamás tuvieron otra oportunidad. Ahorita sí, hermanos, ahorita hay oportunidad. Por eso es la palabra de Dios, para avisarnos, para advertirnos, para decir que estamos en peligro.
para que reflexionemos. Esta palabra es muy, muy a propósito, muy ad hoc para el tiempo que estamos viviendo. El Señor viene pronto, hermanos. Ustedes saben, Ucrania está guerreando, Rusia está guerreando con Ucrania. Sí. Y ahí quieren con la Organización de las Naciones Unidas, quieren que haya diálogo. Y va a haber. Y entonces ellos aparentemente se van a poner de acuerdo. Y dice la palabra de Dios que cuando ellas digan, ellos, esas naciones que están en guerra unas con otras, cuando aparentemente se pongan de acuerdo y digan paz y seguridad, entonces viene el fin. ¿Y cuándo va a ser, hermanos? No lo sabemos. Entonces preparémonos a tiempo. Aleluya. La puerta no se abrirá jamás. Cuando el esposo entre, la puerta se cerrará automáticamente, como en el diluvio, que quisieron después entrar demasiado tarde. Se burlaban, como ahora también se burlan de nosotros. Sí. Cuando quisieron demasiado tarde. La puerta la cerró del arca de Noé, la puerta la cerró el Señor Jesucristo. O Dios, que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, así, cuando el esposo venga, se va a cerrar la puerta automáticamente y ya no se va a abrir nunca jamás, hermanos. Entendamos esto. El que tiene oídos, oiga, practique, ponga en práctica la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Aleluya. Se cerró para siempre. Las preparadas y su entrada. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, de las insensatas y de las sensatas, de las prudentes y de las imprudentes? ¿Cuál fue su preparación? ¿Cuál fue la diferencia? Nacieron de nuevo. Al nacer, fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Se esforzaron por llevar esa nueva vida espiritual, ¿sí? Nacimos a una nueva vida sobrenatural espiritualmente. Solas no podemos, por eso el Señor proveyó ese poder de su Santo Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios, dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder. Está escrito así en la palabra, santa palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Aleluya. Entonces, nuestra vida es espiritual. Sí, hermanos, todavía estamos revestidos. Por eso necesitamos la oración. Porque sin la oración somos desprotegidos. La iglesia está desprotegida sin la oración, porque el enemigo de nuestras almas está pendiente. Sí. Aún así, fíjese, dice que el que ora es el enemigo ataca más. A ver si de veras, como le dijeron el maligno de Job. Dice, tiene todo, pues así como no te va a ser fiel. Sí, así tienes las bendiciones de Dios, la iglesia tiene bendiciones de Dios. A ver si es cierto. Pues entonces redoblemos nuestras oraciones, buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Si creemos, es porque tenemos fe. Tenemos fe en que el Hijo del Hombre va a volver, en que el esposo va a volver y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto. Es tiempo de prepararnos, hermanos, es tiempo. Vivimos la vida nueva, la vida espiritual, que es hermosa, hermanos, es muy hermosa. Tenemos privilegios y bendiciones inmerecidos, pero el Señor así lo dispuso.
Esforcémonos por ser las prudentes, esforcémonos por ser la iglesia preparada, la iglesia sensata. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Debemos esforzarnos, hermanos, por cumplir la sana enseñanza de la santa doctrina de Dios. Esforcémonos, sí, por perseverar en la oración. El Señor Jesucristo se preparaba en oración cuando los discípulos, los apóstoles lo buscaban. ¿Dónde estabas, maestro? Estaba orando. Terminaba su trabajo cansado de tantas filas enormes, así narra el santo libro en los evangelios. Llevaban enfermos de todas las ciudades y al atardecer se iba la gente y él se iba al monte a orar. En la mañanita lo buscaban. ¿Dónde estabas, maestro? Él se paraba en la madrugada para estar en comunión con el Padre, para nutrir su espíritu, para alimentar su alma en la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero, del eterno, del sublime. Aleluya. Esforcémonos, hermanos, para cumplir lo que nos enseña la santa palabra de Dios. Cuando así lo hacemos, es una preparación verdadera, cabal. Sí. Así podemos llenar los requisitos que son universales si nos preparamos cabalmente con una preparación verdadera. Podemos rellenar los requisitos porque el Espíritu Santo de Dios nos está guiando en la oración, en nuestros hechos, en nuestros dichos. Vivir esa nueva vida espiritual. Todos los días, hermanos, todos los días debemos cargar nuestra cruz. El que quiera seguirme, dijo el Señor Jesús, tome su cruz y sígame todos los días. Sí, hermanos, la vida del cristiano es de sacrificio. Sacrificio quiere decir muerte. Hay que matar nuestra carne, hay que matar las malas costumbres. Ay, no, es que, como dicen, ay, un dicho que dicen del mundo, que así van a seguir toda la vida. Ustedes se han de acordar. Sí. Genio y figura hasta la sepultura. Ah, no. Como tengo nueva vida, las obras carnales están muertas. ¿Sí? Mi vida la sacrifico. Mi yo lo sacrifico. Me gusta mucho ese texto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, para que yo tuviera el perdón de mis pecados y la vida eterna. En la aplicación de ese anhelo, ¿sí?, está el arrepentimiento. Me arrepentí sinceramente y Dios conoce los corazones. Dice, hermanos, dice en el libro de Cantares, una preparación cabal, una preparación verdadera que pueda llenar los requisitos. Esa es la iglesia sensata, la iglesia prudente, ¿sí? Un arrepentimiento sincero, no fingido. El corazón conoce, Dios conoce los corazones. Dice la palabra de Dios, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso no podemos ver quién es el que tiene una fe verdadera y practica la fe. Decíamos al principio, pero el Señor sí conoce, entonces Él conoce, Él pesa los corazones, ¿sí? Dicen los salmos. Y dicen en el cantar, sí, un arrepentimiento sincero debemos de manifestar en la presencia de Dios, una fe viva. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, es decir,
en el esposo. No dudar, no dudar. Lo que pedimos en oración, lo estamos creyendo. Esa es la fe. Ustedes saben cuál es la fe. La definición está en Hebreos, en el libro de Hebreos. Preciosísimo libro de Hebreos. Sí. Creo. Si estoy pidiendo es porque creo que va a suceder. No, a ver si sucede, no. Creo firmemente, una fe viva, una fe activa. Creo que el Señor viene. Y creo que debo llenar los requisitos, prepararme con un arrepentimiento sincero. Señor, ya no quiero vivir esta vida de pecado. Ya no quiero hacer obras carnales. Ayúdame, Santo Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Soy templo vivo del Santo Espíritu de Dios. Y dice, hermanos, en Cantares de hermosa manera. Yo dormía. Podemos aplicarlo a la iglesia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que se durmieron, todas cabecearon y se durmieron. Pero las insensatas no cuidaron. No llenaron los requisitos, no se prepararon debidamente. Pero las prudentes, la iglesia prudente, sí tiene una fe viva. Y dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Aleluya. La voz, esa es la voz de mi amado que llega. Es la voz de mi amado que llega. Aleluya. Sí. El esposo, viene el esposo, aleluya. Entramos con él en esa intimidad santa, pura. Es una comparación con el matrimonio, porque las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio. También los varones, nada que una despedida de soltero y hacen desmanes, no, hermanos. Dios conoce los corazones. Tanto valor tiene para Dios, por supuesto, para el mundo se burlan. Para Dios tiene tanto valor que la mujer llegue virgen al matrimonio y el esposo también, para que inicien esa vida limpieza de pureza, de amor juntos. Aleluya. Las prudentes son sensatas, son cautelosas, son precavidas. La iglesia tiene un buen juicio. La iglesia es moderada, vigilante, vigila para que su luz no se apague, vigila para que su lámpara permanezca encendida. Aleluya. Que no le falte aceite. Gloria a su santo nombre. Su comunión es santa. Su comunión con el esposo es santa, es íntima. Por eso el esposo las tiene bien identificadas. Aleluya. Son humildes, son sencillas de corazón, sin doblez de ánimo. Sí. No son criticonas. No son murmuradoras. No tienen un temor fingido. Su amor por el prójimo es verdadero, porque el Señor conoce los corazones, ¿sí? Pesa los corazones. Se esfuerzan por agradar a Dios. Se esfuerzan. La iglesia redimida, la iglesia prudente se esfuerza por ser íntegra, recta. Dan buen testimonio. Aman, no odian. La iglesia prudente, la iglesia sensata, ama, perdona, obedece. Está atento. El que tiene oídos, oiga, obedezca inmediatamente la buena enseñanza, la sana enseñanza de la santa doctrina de Dios. Obedece la voluntad de Dios. Su buen juicio, su sensatez las ha llevado a esa iglesia preparada, a ser aptas para el reino de los cielos. Aleluya. Para entrar con el esposo. La iglesia prudente, sensata,
se hizo apta para entrar en la intimidad con el esposo. Aleluya, gloria a Dios. Son positivas, no negativas. No ponen pretexto, ¿sí? Al tener esa preparación, son aptas para tener una buena calificación. Su preparación, su sensatez, su justicia, ser precavidas, ser cautelosas, ser de oración, llevar su cruz, las calificaron para poder entrar con el esposo. Todas esas cualidades de las sensatas, sí, les garantiza, es garantía suficiente. Esa preparación es suficiente. Esa preparación en la intimidad. No un pie en el mundo y otro adentro. No. Este pueblo de labios me honra. No. Esa preparación íntima, ¿sí?, con el esposo en la oración. Fíjese qué hermoso. Esa preparación, aleluya, fue una entrada de honor, aleluya, una entrada de gloria, aleluya. No nomás entraron así, amontonadas, de sopetón. Qué bueno, nos tocó entrar hasta un lado porque ahí voy, igual que tú. No, fue una entrada de honor, digna, una iglesia digna, una iglesia en gloria. Entró a la gloria de Dios, en gloria, aleluya. Entraron con él, con el esposo, aleluya. ¿Cuánto va a durar, hermanos? Es eterna, gloria a Dios. Por siempre jamás, esa entrada es eterna. Nadie las va a sacar porque entraron con el esposo. El esposo está avalando su conducta, su sensatez. Por eso tuvieron el privilegio. El esposo viene y entraron. Y la puerta se cerró. Jamás se volverá a abrir. Ya no hay salvación. Ahorita estamos a tiempo, hermanos. Sí. ¿Por qué entraron? Porque perseveraron en la oración. Nunca les faltó aceite. Es decir, el Espíritu Santo las llenó de poder. ¿Por qué las llenó de poder el Espíritu Santo? Porque estuvimos ocupados en las cosas que nos conviene estar ocupados. Es decir, en la comunión íntima con el Señor. El Espíritu Santo nos llena de poder, nos llena de honor, nos llena de gracia. Esa gracia interior, aleluya. El Espíritu Santo nos llena de poder, de gracia, de honor. Esa intimidad nos llena de gracia. Y esa gracia interior distingue, esa gracia interior distingue a la iglesia prudente, a la iglesia sensata. Aleluya, gloria a Dios. El esposo viene, hermanos, velemos, perseveremos en la oración para que nuestra lámpara esté encendida, para entrar en la intimidad con el esposo, hermanos, aleluya. La puerta está abierta, todavía está abierta, hermanos. El Señor Jesús te ama, no cierres los oídos. Acepta la buena dádiva. Lo que Dios da no lo quita, pero si no lo buscamos, Él respeta tu decisión. Dios es un caballero absolutamente respetuoso. Si no quieres abrir la puerta de tu corazón para que entre ahí el Señor Jesús que te ama y que dio su vida por ti, pecador, porque Dios, el Señor Jesucristo, no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva una eternidad con el esposo. Aleluya. La puerta está abierta. Las dádivas de Dios
son perfectas. El Señor nos ha dado la bendición de conocer la palabra de Dios. La puerta, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos, es decir, alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, aún para nuestra carne, porque nuestra carne también recibe beneficios por la misericordia de Dios. Aprovechemos que la puerta está abierta, hermanos. Aprovechemos con todo nuestro corazón para la gloria de Dios. Bendito sea su santo nombre. Dice una alabanza, gloria al Señor. Creemos firmemente que el Señor viene. Y viene por una iglesia gloriosa, preparada, dispuesta, que se ha esforzado por vivir una vida nueva, espiritual, para honra y gloria de su santo nombre. Viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su iglesia que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Señor, te pedimos que esta tu bendita palabra no vuelva a ti vacía, que haga lo que tú quieres en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro entender, Señor. Que busquemos tu rostro en oración, en esa oración íntima que nos va a llenar de gloria eterna, que nos va a llenar de honor, porque entramos en la intimidad con el esposo. Que busquemos con perseverancia en esa oración íntima, en esa oración en el Espíritu, esa oración que nos transporta al mismo cielo, a la presencia del Dios vivo, del Dios eterno. Aleluya. Ahí, esa oración que nos lleva al trono de gloria, esa oración íntima que nos lleva a donde el Eterno mora, en esa intimidad, en esa eternidad. Ahí, la oración en el Espíritu nos lleva a disfrutar de esa promesa, de esa bendición que el Señor Jesús ha preparado para nosotros, el Dios mismo. Preparémonos para entrar con el esposo, para entrar en esa intimidad. Y ahí estaremos para siempre, por siempre jamás, en la presencia del Señor Jesús, para la gloria del eterno Dios. Que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría para entender la palabra de Dios y para valorar lo que tenemos como redimidos, como hijos de Dios, como que hemos nacido de nuevo para la gloria de Dios y vivimos esa vida espiritual en un esfuerzo constante, en un sacrificio constante, matar mi yo para la gloria de Dios. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que nos des de tu sabiduría para entender tu palabra y vivirla para la gloria de tu santo nombre. Amén. La paz de Dios, hermanos. Que Dios nos bendiga, que estemos atentos. Amén, amén.